objetivo general. Ahora, la clase de hoy tenemos un objetivo específico. Y nuestro objetivo específico para el día de hoy, vamos a tener la lectura, por favor, les suplico que vayan leyendo junto conmigo. Y dice que el estudiante adquiera conocimientos relacionados con la investigación en general, ¿verdad? Es importante que hoy, que sea la primera clase, que es la primera clase, pues nosotros vayamos adentrándonos en el tema de lo que es la investigación, cómo surge, para qué nos sirve. Entonces, como clase introductoria al día de hoy, pues vamos a ver ese tema en general, ¿verdad? A grosso modo vamos a ir hablando qué es, cuáles son sus objetivos, qué es un objetivo de investigación. Entonces, una vez ya visto nuestro objetivo de la clase del día de hoy, vamos a entrar de lleno en nuestro curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos, código FE 056. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Yo quiero hacerles este cuestionamiento. Es lamentable que no podamos tener directamente esa interacción, pero quiero que ustedes, donde se encuentren, donde estén visualizando su clase, pues piensen un poco, ¿verdad? Meditemos qué es la investigación. Hemos oído que existen muchas clases de investigación, existen investigaciones sociales, investigaciones científicas, investigaciones penales, si nos referimos al Ministerio Público, por ejemplo. Y así es como se van dando diferentes clases de investigación. Pero en sí, ¿qué es la investigación? ¿Qué es ese proceso? ¿Qué es esa definición? Entonces vamos a ver en su pantalla, ustedes pueden encontrar que dice la pregunta, ¿qué es la investigación? Y tenemos un concepto aquí muy puntual, muy acertado, pero lo vamos a ampliar, ¿verdad? Dice que la investigación es aquel proceso intelectual, es decir, que vamos a involucrar la inteligencia y experimental. O sea, que es un proceso que lleva tanto, un poco, lleva relacionada la inteligencia y también a través de las diferentes experimentaciones, ¿verdad? Que comprende un conjunto, o sea que son varios pasos, son varios métodos, no es una sola cosa en general, sino que tiene varios, ¿verdad? Entonces dice que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático. Cuando hablamos de un modo sistemático, ¿qué nos viene a la mente? Pues un modo sistemático es aquel procedimiento que se va a ir dando paso a paso, de una forma ordenada, de una forma cronológica. Entonces decimos que estos métodos o este conjunto de métodos que comprende el proceso intelectual y experimental va a ser aplicado de forma ordenada, de forma cronológica, y esto con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de indagar se refiere a buscar respuestas, a averiguar qué es lo que pasa, qué fue lo que sucedió y cómo se puede resolver una situación específica. Por eso nos dice que la investigación es aquel proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema. Asimismo, a través de la investigación vamos a buscar una forma de ampliar o desarrollar nuestro conocimiento, ya sea que tengamos un interés científico, algún interés humanístico, algún interés social o algún interés tecnológico. A la investigación, si nos vamos a un diccionario, vamos a encontrar también o le vamos a designar que es aquella acción o aquel efecto de investigar. Luego, en la siguiente diapositiva, ya teniendo claro nuestro concepto, ¿verdad? Que la investigación, pues, es aquel proceso que nos ayuda o coadyuva a indagar, a conocer, a averiguar, desarrollar y obtener conocimientos de un asunto específico. Luego, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar que nos dice qué es un objetivo de la investigación. Como hablábamos al principio, pues la clase tiene objetivo también y el objetivo específico es que ustedes el día de hoy adquieran ese conocimiento necesario sobre el tema de la investigación y el objetivo general pues será que ustedes avanzarán en nuestros estudios. De igual forma, la investigación tiene objetivos.
Y la pregunta en concreto en esta diapositiva es, ¿qué es un objetivo de la investigación? Entonces podemos leer, ¿verdad? Ustedes tienen ahí a la vista lo que es esta definición y nos dice que el objetivo de la investigación es el fin que se pretende alcanzar en un proyecto. ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? Es el fin o la meta que se pretende alcanzar en un proyecto. Estudio o trabajo de investigación. Es lógico, ¿verdad? Que muchas veces el objetivo es ¿por qué? ¿Para qué necesito indagar sobre un asunto? Porque necesitamos o pretendemos alcanzar ese fin o esa meta dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro estudio o dentro de nuestro trabajo de investigación asignado. En el siguiente párrafo ahí vemos que dice que también indica el propósito por el que se realiza una investigación. Por eso hablábamos del por qué y para qué. Necesitamos averiguar por qué necesitamos ampliar o desarrollar nuestros conocimientos en cierto asunto. Porque va a existir ese objetivo de la investigación. ¿Para qué lo vamos a averiguar? Y para qué lo vamos a investigar. Es importante mencionar que la investigación puede tener varios objetivos, ¿verdad? No solo va a ser un objetivo específico, uno general, sino que podemos tener varios objetivos. Y esos objetivos van a servir para buscar soluciones a algunos problemas puntuales, así como desentrañar las causas de una problemática social. Es importante mencionar, más adelante vamos a ver dentro de nuestro plan de investigación, que existe un punto de partida, ¿verdad? Tiene que existir ese problema social, ese problema científico, ese problema natural para poder, para que surja una investigación. Entonces, dentro de los objetivos vamos a decir que necesitamos buscar soluciones de algunos problemas puntuales, así como desentrañar algunas causas de una problemática social o también desarrollar un nuevo componente de un uso industrial. Son muchos los objetivos que vamos a encontrar dentro de la investigación, como obtener algunos datos, algunas estadísticas. Es un tema muy complejo y muy amplio. No obstante que los objetivos tienen o es aquel fin o meta que se pretende alcanzar, también es importante mencionar que la finalidad de un objetivo es dar a conocer la realidad de las cosas o descubrir algo, ¿verdad? Es importante que sepamos que la investigación es tan amplia que necesitamos señalar los objetivos de la investigación. Aparte de que el objetivo es ese fin o esa meta que pretendemos alcanzar previo a una actividad previa a poder determinar, a poder alcanzar este fin o esta meta, es necesario determinar los objetivos de nuestra investigación, porque la finalidad realmente de un objetivo es dar a conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso, encontrar un resultado. Y también esto nos ayuda a incentivar la intelectualidad del ser humano, así como la lectura y el pensamiento crítico, ¿verdad? Muchas veces no nos vamos a basar solo con fundamentos teóricos, con fundamentos legales, sino que también estos objetivos nos van a ayudar a poder incentivar nuestra actividad intelectual para poder determinar, poder descubrir algo, poder entender un proceso en específico. Es importante mencionar, ¿verdad?, que la investigación se deriva de un vocablo latín que es investigatio o investigationis, que significa buscar o descubrir algo. Entonces, ahora que ya sabemos que el objetivo de la investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto de estudio de trabajo de investigación y que también nos indica el por qué, para qué, cómo lo vamos a realizar, es importante que mencionemos también los tipos de objetivos de una investigación. Y vamos a decir que existen objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales van a ser aquellos objetivos que nos planteamos
o que designamos en virtud de conocer un tema en general, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita tuviéramos una tarea de verificar qué es una investigación, diríamos que la investigación es un proceso intelectual y experimental. Ese es un objetivo general, ya sabemos qué es un proceso. Ahora, si hablamos de un objetivo específico dentro del tema de la investigación, podríamos decir, ¿verdad? Dentro de los objetivos específicos que necesitamos saber si en la investigación existen clases de objetivos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este objetivo específico ya no es general, ya no es a grosso modo, sino que necesitamos adentrarnos y descubrir algo más intenso, algo más específico. Por eso es que le denominamos objetivos específicos, ¿verdad? Ahí podemos ver en la imagen tipo de objetivos de investigación, objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos de una investigación se suelen redactar partiendo del verbo en infinitivo y deben ser claros, deben ser alcanzables y pertinentes. Es importante recalcar que los objetivos de una investigación deben de partir de una problemática o de una hipótesis específica, es decir, que si existe un problema, vamos a tener los objetivos, vamos a tener esa meta, ese fin que vamos a alcanzar, lo cual vamos a averiguar y lo cual vamos a desarrollar. Si no existe una problemática, definitivamente no podemos plantearnos objetivos ni generales ni específicos. Entonces ya vimos qué es la investigación, qué es un objetivo de la investigación, qué es el fin o la meta que pretendemos alcanzar mediante un proyecto. Y luego, dentro de nuestros tipos de objetivos de investigación, encontramos los objetivos generales y los objetivos específicos. Como les digo, si existen dudas, pueden enviarme un correo electrónico. Yo tengo a la mano el correo y voy a ir viendo sus correos si existiera alguna duda, algún problema de sonido o algún problema de imagen o de resolución en nuestras diapositivas. Así que continuamos y vamos a ver lo que son las características de la investigación. Y es importante mencionar que vemos aquí 5, ¿verdad? Pero hay más características de la investigación. La investigación es tan extensa que se va a caracterizar por diferentes situaciones, pero aquí enumeramos 5 o enlistamos 5 características de la investigación. ¿Qué quiere decir características? Que son aquellas situaciones que van a ser diferente la investigación de otras ramas, de otras situaciones, de otros estudios y de otros proyectos. Entonces, acá vemos en nuestra diapositiva lo que son las características de la investigación. Y en el inciso A vamos a encontrar que dice recoge información. Cuando nos referimos a la característica de la investigación en el inciso A sobre recoger información, nos referimos a que la investigación se caracteriza por obtener, por recoger esa información de diferentes fuentes que pueden ser primarias o secundarias, ¿verdad? Y que nos van a utilizar, nos van a servir para el desarrollo de un trabajo investigativo. Entonces, la primera característica de la investigación es que recoge información de diferentes fuentes primarias o secundarias que nos van a ayudar en el desarrollo de un trabajo investigativo. Posteriormente en la diapositiva ustedes van a encontrar el inciso B. Y el inciso B nos habla de que la investigación se basa en la observación. Es importante esta característica porque nos indica que la investigación se va a basar en la observación. ¿Y qué quiere decir esto? Que para poder lograr nuestros objetivos, para poder alcanzar ese fin, esa meta, vamos a observar las diferentes situaciones que se relacionan con nuestro trabajo investigativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en sintonía? ¿Verdad? Recogemos información de fuentes primarias. La investigación también se basa en la observación. Para poder determinar, por ejemplo, un problema social, debemos observar qué es lo que está sucediendo en el entorno
para poder iniciar una investigación. Y una de las características de la investigación es esto, que se basa en la observación de los entornos para poder verificar si, si la investigación se puede ser alcanzable o no, porque estamos observando cuál es la situación en los diferentes entornos. En el inciso C, o numeral 3, como quieran ver ustedes, pero ahí en la diapositiva somos claros y decimos inciso C, la investigación debe ser objetiva. Cuando hablamos de que la investigación característicamente debe ser objetiva, referimos a que debemos observar o debemos mostrar aquellos resultados obtenidos, los cuales se encontraron em, de todo el proceso que nosotros llevamos a cabo de la investigación, ¿verdad? Entonces debe ser objetivo porque debemos proyectar los resultados que se han obtenido mediante la investigación. No podemos omitir alguna opinión, omitir alguna valoración, sino que debemos consignar datos reales y datos específicos que proyecten esos resultados de forma objetiva. Luego encontramos como característica en el inciso D, otra característica de la investigación, decimos que la investigación debe ser verificable. Vamos tomando nota, por favor, de las características. Debe ser verificable. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que la investigación debe ser verificable? Pues que todos aquellos datos que se han recopilado mediante el trabajo investigativo pueden ser verificados porque parten de una realidad. Muchas veces en los procesos de tesis, cuando se realizan seminarios de tesis, procesos de tesis en las universidades, algunos estudiantes optan, ¿verdad?, por utilizar los métodos de investigación como lo son las encuestas, como lo son las entrevistas, los datos estadísticos. Pero muchas veces con el fin de llenar el requisito, toman datos que no son reales, son datos inventados, algunos llenan ellos mismos sus entrevistas, sus encuestas, entonces esto nos complica la situación y no podemos verificar realmente si estos datos son reales o no. No pueden ser verificados porque no parten de una información real. Entonces es importante que toda la investigación que nosotros realicemos sea basado en datos teóricos, en datos científicos, en datos legales reales para poder verificarlos en su momento y poder resolver nuestras hipótesis. Luego encontramos en el inciso E la siguiente característica de la investigación que nos dice que la investigación debe ser analizable. ¿Y qué queremos decir cuando nos habla de que la investigación debe ser analizable? Pues es importante mencionar que la investigación debe ser analizable por lo mismo que decíamos que es verificable, ¿verdad? Si los datos no son reales, si los datos son inventados, si los datos no tienen un fundamento o no parten de una situación verídica, de una situación realista, en ningún momento vamos a poder analizar datos que no son reales, porque no vamos a poder alcanzar ese fin, esa meta que nos hemos planteado dentro de nuestros objetivos porque no existe una forma específica de cómo analizar la información, ¿verdad? Otra vez el ejemplo de los estudiantes que autorresponden sus entrevistas, autorresponden sus encuestas. ¿Cómo va a venir un estudiante y decir, voy a analizar esta situación si sabe que los datos no son reales? Entonces, los fundamentos, de donde se extrajo la información de datos reales, datos verídicos, para que más adelante se pueda llevar a cabo un análisis de estos datos, ¿verdad? Entonces, dentro de las características de la investigación, también están estas, podemos mencionar algunas otras, ¿verdad? La investigación recordemos que la investigación es aquel proceso intelectual que se lleva de forma sistemática, ¿verdad? Entonces, otra característica de la investigación es que se debe desarrollar de forma ordenada y de una forma organizada, de una forma
coherente. Y para ello, pues vamos a utilizar lo que es la metodología de la investigación, que son todos aquellos pasos que se van a llevar de forma ordenada para poder alcanzar nuestros objetivos, tanto generales como específicos. Y existe un sinfín más de características de la investigación. También vamos a decir que la investigación puede ser innovadora, debe ser innovadora. Esto en virtud que los resultados de un trabajo investigativo siempre nos van a exponer o nos van a traer a la vista nuevos conocimientos dentro de un tema derivado de la investigación que hemos realizado. Entonces vamos a continuar y vamos a continuar, ¿verdad? Esta sería la diapositiva de las características de la investigación. Vamos a continuar con la diapositiva y vamos a decir que existen diferentes tipos o diferentes clases de investigación. Y vamos a decir que existe ahí pueden ver ustedes el listado y vamos a encontrar que existe investigación científica, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación documental, investigación de campo, investigación policial, y así el listado se va a extender sobre todos los temas que nosotros querramos investigar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir una investigación biológica, si alguien quiere investigar algo que se relacione con la biología, investigación penal, investigación civil. Vamos a encontrar un sinfín de clases de investigación, dependiendo para qué es que vamos a iniciar la investigación, para qué tema vamos a abordar, qué problemática tenemos. Es por ello que de ahí se van a desprender estas diferentes clases de investigación, o lo vamos a tomar como la clasificación de investigación o de la metodología de la investigación. Entonces, tomemos nota, por favor. En muchas ocasiones me da un poquito de pena porque yo hablo a veces muy rápido, entonces voy a tratar de ir un poco más lento. Y para que ustedes puedan tomar nota, porque si tomamos fotografía muchas veces a las diapositivas, si tomamos screenshot, a veces se nos eliminan o a veces ya no tenemos espacio y nos vemos en la necesidad de borrar nuestras imágenes. Entonces yo preferiría y les recomiendo como docente del curso que por favor vayan tomando nota de lo que van viendo en su pantalla. Y vamos a encontrar las clases de investigación, ¿verdad? Como ya les dije, vemos en la pantalla 6 clases de investigación o 6 clases de metodología de investigación, y vamos a encontrar la metodología o la investigación científica. Y la metodología de investigación científica se refiere, ¿verdad?, a que vamos a tomar como base o vamos a buscar la información que necesitamos mediante medios científicos. ¿Y cuál podría ser un medio científico? Pues algún dictamen de expertos, algún tipo de jurisprudencia, ¿verdad? Ya sabemos que la jurisprudencia son todas aquellas resoluciones que diferentes tribunales han emitido y que van a servir para poderlas utilizar más adelante en casos similares o casos que supletoriamente se puedan trabajar de esa forma. Entonces, a eso nos referimos con las clases de investigación científica. Encontramos también lo que es la clase de investigación cualitativa. Y la clase de investigación cualitativa se conoce como aquella clase de investigación que trata de temas y materias que no pueden ser cuantificados, ¿verdad? Recordemos que muchas veces hablamos de que vale más la calidad que la cantidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de clase de investigación cualitativa, nos estamos refiriendo a aquella clase de investigación que trata algunos temas y algunas materias que no pueden ser cuantificados. Es decir, que no pueden ser trasladados a datos numéricos o a datos estadísticos. Entonces, hablamos más de la calidad de un contenido que la cantidad de un contenido. Cuando hablamos de esta investigación cualitativa, los datos los vamos a obtener a partir de una observación directa,
a través de entrevistas, a través de investigación y análisis de diferentes conceptualizaciones o diferentes ramas, pueden ser, o diferentes clases de información que podemos adquirir mediante esta información cualitativa, más no podemos designar un dato cuantitativo. De acuerdo, luego encontramos lo que es la investigación cuantitativa. Y la investigación cuantitativa se refiere a que es aquella investigación que se conoce en base a ciertos datos cuantificables, ¿verdad? Cuando hablamos de datos numéricos, datos estadísticos, y estos datos los obtenemos a través de la observación también y de algunas mediciones que se pueden realizar. Volvemos nuevamente al ejemplo de la tesis cuando ya vamos a cerrar nuestros cursos, cuando ya nos vamos a dedicar a hacer nuestro trabajo de tesis. La metodología o la clase de investigación cuantitativa nos ayuda a proyectar resultados numéricos. Por ejemplo, si mencionamos y hablemos de un tema que nos está atacando hoy en día, que es lo de la pandemia, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de la vacunación, mediante una investigación cuantitativa, es que se va a poder proyectar cuántas personas ya fueron vacunadas, cuántas personas no han sido vacunadas, cuántas personas están registradas. Aquí vamos a obtener esos datos cuantitativos porque podemos sumarlos y podemos proyectarlos en una cantidad específica. A eso se refiere la clase de investigación cuantitativa. Luego encontramos la documental, que como su nombre lo indica, pues la investigación documental es aquella que vamos a obtener, perdón, o vamos a adquirir de diferentes documentos, de diferentes compendios documentales. Cuando hablamos de un marco teórico, por ejemplo, de una bibliografía, porque la obtuvimos de ciertos documentos específicos. Cuando hablamos de la documentación, cuando hablamos de la investigación documental, perdón. Luego nos vamos a la investigación de campo. La investigación de campo se refiere a toda aquella obtención de datos que vamos a tener al salir a un entorno y poder verificar qué es lo que sucede. En el campo hemos escuchado a veces trabajo de campo, ¿verdad? No estamos hablando directamente, no nos estamos refiriendo a agricultura, ganadería, porque es campo, no. Estamos hablando a un trabajo de una rama específica. Vamos a hablar, por ejemplo, de los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales, su trabajo es de campo, es decir, que ellos deben de ir, indagar a las personas en sus casas, en sus lugares de trabajo, en diferentes instituciones, en diferentes entidades, van a ir y van a conocer un rango específico, un campo específico. A eso nos referimos con la investigación de campo. Luego encontramos lo que es la investigación policial. Perdón, Jones. La investigación policial, vamos a hablar que es aquella investigación que lleva a cabo todos los elementos de la Policía Nacional Civil al momento de tener un caso concreto y es necesario dilucidar los hechos, verificar que los hechos vertidos en una denuncia, por ejemplo, sean reales. Entonces, la investigación policial se refiere a toda aquella labor realizada por la Policía Nacional Civil, cuando hablamos de Guatemala en general, y que se pretende averiguar, ¿verdad? La averiguación de la verdad y verificar qué tanta certeza jurídica tienen algunos hechos denunciados o algunos relatos de hechos realizados por las personas denunciantes. Y esto pues se lo van a plasmar efectivamente en una prevención policial o en un informe, ¿verdad? Entonces la investigación policial se refiere a toda aquella investigación, aquello que va a coadyuvar a averiguar la verdad dentro de un hecho denunciado. Y así existen un montón, una gran lista de clases de investigación, pero por hoy únicamente vamos a ver estas, que son las que nos atañen por estar dentro de nuestra diapositiva. Más adelante, cuando desarrollemos en sí lo que es el seminario, la creación de ciertos procedimientos, tanto legales como administrativos, vamos a ir conociendo otro tipo de clases de investigación. Ahora nos corresponde trasladarnos a lo que es
el plan o proyecto de la investigación. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, nos da una definición específica y nos dice que el plan o proyecto de la investigación es aquel hilo conductor que seguirá a lo largo del proceso de la investigación. ¿Qué queremos decir con este término, con esa terminología de un hilo conductor, verdad? Todos nos imaginamos ahora un hilo, entonces lo vamos a trazar de un lado a otro. Acá tengo mi problema social o mi problema que me ha llevado a la investigación. Y en este otro lado tengo mi objetivo general, mi objetivo específico, con el cual voy a resolver o pretendo resolver ese problema, esa hipótesis que planteamos al inicio para poder dar punto de partida o dar un banderazo de salida a una investigación. Entonces, cuando hablamos que es el hilo conductor que se seguirá a lo largo del proceso de investigación, vamos a decir que consiste en ese punto de partida de algo que queremos establecer a través de una investigación mediante aquellos pasos ordenados, coherentes, aquel procedimiento sistemático que nos va a llevar a establecer y nos va a ayudar a ver cómo podemos establecer esta situación que vamos a investigar. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla una imagen, no sé si sea tan visible, voy a tratar de alargarla un poquito, vamos a tratar de agrandarla un poquito. Uy, creo que ya no se puede. Bueno, pero creo que ahí está un poquito, vamos a esperar a ver si sí se extiende en su pantalla para poder ver qué es lo que nos quiere decir un plan o un proyecto de investigación. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes que dice experiencias, conversaciones, algunas teorías de Internet, que ya sabemos cuando encontramos una página que nos va a coadyuvar a una investigación, le llamamos e-grafía. También existen audiovisuales, documentos, ideas que nos van a ayudar a resolver problemas, nos van a ayudar a aportar conocimientos. También esas experiencias o estas ideas algunas veces son alentadoras, algunas veces son emocionantes, son inspiradoras y muchas veces, ¿verdad? Nos bota toda la investigación en virtud de que no existe una forma razonable de solucionar un problema. Entonces, a eso se refiere. Ahí podemos ver nuestro proyecto de investigación, cómo es que nosotros vamos a alcanzar, cómo vamos a establecer la solución de un problema mediante un plan o proyecto de investigación que va a coadyuvar y que va a incluir dentro de ellas experiencias, conversaciones, algunas teorías de Internet, algunos materiales audiovisuales, algunos documentos que nos van a ir generando esas ideas que nos van a ayudar a poder resolver nuestro problema, a poder aportar nuevos conocimientos para poder lograr nuestro fin o nuestra meta dentro de la investigación. Lo volvemos a su tamaño normal y luego encontramos lo que es la metodología de la investigación. Y la metodología de la investigación se le denomina así al conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. Cuando hablamos de las clases de investigación, hablamos que era lo mismo, ¿verdad? La metodología ya hablamos de un proceso específico. Cuando hablamos de investigación, dijimos que era un proceso experimental de observación, pero la metodología es cómo vamos a iniciar a investigar. ¿Cómo voy a saber yo qué es tal cosa? Por ejemplo, la metodología de la investigación, si hablamos de la vacunación, por ejemplo, vamos a Internet, ingresamos a la página del Ministerio de Salud, verificamos cuántas personas están vacunadas, cuántas personas no están vacunadas. A eso nos referimos a la metodología de la investigación, aquel conjunto de procedimientos, aquellas técnicas que vamos a aplicar de manera ordenada y de forma sistemática para poder realizar nuestro estudio y alcanzar nuestro fin y nuestra meta, que lo conocimos como objetivo de la investigación. Luego encontramos algunos métodos de investigación, pero los vamos a ver así de forma rápida, tomando en cuenta que ya vamos avanzando en nuestra clase, gracias a Dios. Y vamos a encontrar los métodos de investigación.
Los métodos de investigación, igual que las características, igual que las clases de investigación, son muchos. Hoy nos vamos a basar específicamente en los que podemos ver en la pantalla y decimos que existen métodos de investigación lógicos y empíricos. Lógicos porque podemos deducir qué es lo que sucede, podemos crear una hipótesis de lo que sucede, podemos inducir a un resultado, podemos medir ciertos datos para poder llegar al fin de la investigación. Y también encontramos el método Delphi dentro de los lógicos, ¿verdad? Y los empíricos se refiere a que no existe algo plasmado sobre el tema que vayamos a indagar, sobre el tema que vayamos a investigar. Y dentro de los empíricos encontramos la observación y el método experimental, los cuales vamos a ampliar en la próxima clase en virtud de que por cuestión de tiempo ya no nos da tiempo, ¿verdad? De poder entrar a conocer nuestros métodos de investigación. Así que llegamos ya a la parte, a una de las partes más importantes de nuestra clase. El día de hoy encontramos nuestras preguntas para estudio. Recordemos que estos cuestionamientos son de suma importancia, toda vez que nos sirven para retroalimentar lo visto en clase y también nos ayudan a poder encontrar las soluciones a aquellas dudas que nos quedaron en la clase, ¿verdad? Entonces vamos a leer semana 1, pregunta 1. El punto de partida de una investigación radica en. Analicemos la pregunta. El punto de partida de una investigación radica en. Ya dijimos que si no hay ciertas circunstancias, no podemos iniciar una investigación. A eso se refiere esta pregunta. Luego encontramos semana 1, pregunta 2. Permite ampliar los conocimientos de las personas en forma concreta y certera. Analicemos y pensemos a qué se refiere. Semana 1, pregunta 3, ¿es el futuro de la curiosidad de un ser humano? Recordemos que la investigación se basa en la observación, en la experimentación. Entonces, para poder crear esas ideas que nos van a ayudar a solventar nuestras dudas, es necesario que despierte la curiosidad en el ser humano y podamos alimentar o despertar la intelectualidad. Semana 1, pregunta 4, es el hilo conductor que seguirá a lo largo del proceso de la investigación. Y semana 1, pregunta 5, es el proceso de formulación de algo que se quiere establecer y la forma en que se va a establecer. Por favor, vean sus videos y cualquier duda pueden hacérmela llegar al correo electrónico del curso. Es un placer para mí poder haber estado con ustedes el día de hoy y esperando en Dios podamos estar en la próxima clase en vivo. Un gusto, licenciada Jacqueline Palacios, con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Los insto a que sigamos, por favor, sigamos cuidándonos por lo de la pandemia y sigamos con nuestros estudios superiores, conectándonos a nuestras clases y resolviendo nuestras preguntas. Muchas gracias. Hasta la próxima.